Bueno, muchísimas gracias. Abraham parece que se portó mejor que bíblicamente, y Nelly fue realmente una voz que, como dice Diana, ¿quién le puede decir que no a Nelly? ¿Quién? A ver, ¿quién? Y de modo que era llegando el verano, ¿no? Y yo lo único que le dije es ¿para cuándo? Y ella además nos dio la buena noticia de que podía ser un buen refrito de ideas refritadas, y así fue en lo mío, porque en realidad debo decir que dados los vicios que uno ha adquirido historiografiando, obviamente me seguía asignando ese papel, y tenía unas ciertas escrituras por ocasión de algunas participaciones que había tenido de manera más reciente en Costa Rica, sobre todo, donde se estaban cumpliendo los casi 60 años del voto, y entonces había tenido que hacer un examen de la situación argentina a lo largo de los tiempos, así que fue para mí bastante fácil, porque había dos papelitos que ya estaban escritos, entonces los junté y salió este engendro que ustedes verán. La verdad es que lo que ha dicho Diana es maravilloso, porque justamente con Diana y con Nelly espacialmente estuvimos reunidas un día, sofocante, discutiendo arduamente maternidad subrogada. Y yo no tengo nada que ver con el Espíritu Santo, ni franciscano, ni antes ni después, y siempre manifesté lo que después escribí, que está por allí, que es mi oposición a la maternidad subrogada, porque es una vuelta de tuerca sobre lo alienígeno femenino. Entonces, en nombre de una ética feminista, me opongo a que nadie alquile su vientre como si se tratara, ustedes saben que se puede asomar, creo que lo que más me impactó fue asomarme a los books de la India, donde se puede encontrar un vientre por ocasión. Prácticamente hay una competencia ardua entre cuál es más barato y dónde se trata mejor a las subrogantes, y se las alimenta como si fuera, sé que esta metáfora es horrible, un foie gras, pero es más o menos así. Entonces, pero esa fue una bellísima discusión que en realidad debería originar por ahí un trabajo. Nelly, maravillosa, me calmaba y me decía, bueno, pero esto así, así, y además hasta fuimos a la Cámara de Diputados, una vez que María Luisa nos invitó, y en fin, y un día Nelly me llama y me dice, quédate tranquila porque no está más. En realidad las fórmulas tecnomediadas son una de las fórmulas a las que por un lado debemos obviamente aceptar. Tenemos una ley de fertilidad asistida que es notable en la Argentina. En América Latina hay un problema y un vacío legal tremendo, inclusive en sociedades que han estado debatiendo fuertemente el asunto, como es el caso justamente de Costa Rica, donde todo parece más avanzado, y sin embargo están con este dilema. Y para mí esta es una de las leyes justamente que garantiza mayor democracia. Hemos democratizado una cuestión que era absolutamente de orden privado, y donde las gentes, además no es fácil, ¿no? Toda la fertilidad asistida es difícil, inclusive para las propias protagonistas, dadas las técnicas, algunas muy cruentas, que además significaban pagar los disparates que ustedes saben que se han tenido que pagar por algunos tratamientos en este país. Pero yo me fui completamente de lo que en realidad era mi papelito allí, y solamente repetir lo que seguramente saben, cómo esta Argentina moderna ingresa también con un tópico de modernidad como es el feminismo. El feminismo es su toque de modernidad también. Y a principios de siglo, efectivamente había una gran sintonía entre un modelo progresista mental, político, ideológico, el Partido Socialista, y la identidad feminista, al punto de que, para contrariarlos muchas veces, se decía feminista lo mismo que socialista. Era así, una verdadera, casi inescindible asociación. Y esa es una marca muy fuerte, porque este feminismo inaugural tiene la impronta socialista o libre pensadora, en cuya resolución, en todo caso, estamos absolutamente afinadas, porque las socialistas también eran librepensadoras.
Entonces, si no adherían al socialismo, caso de María Vela Ramírez, por ejemplo, la propia Julieta Lanteri, que mantuvo muy buenos vínculos con los socialistas, varones y mujeres. Y de todas maneras, eso es una trayectoria en nuestro país que se va a ir, no digo que repitiendo, porque en la historia nada se repite, pero tiene un trazado, y es lo que intento decir en ese texto y en otros, lo he dicho también, tiene una impronta que Karen Offen, esa gran colega norteamericana, llamó feminismo relacional. Esto es un feminismo que desborda la mismidad de la identidad femenina. Es un feminismo que está pronto para atender las circunstancias del sujetamiento más allá de las mujeres. Es un feminismo que siempre estuvo adherido a un principio, diría, redistributivo o más equilibrado o más justo socialmente. Inclusive podríamos decir que algunas católicas allá en el inicio, más allá de su catolicismo, algunas tenían la cabeza un poco más avispada, eran un poco feministas y católicas sociales. Esto es difícil encontrar un remedo feminista que esté patéticamente asociado a una canónica, digo patética y digo canónica, situación individual. Esto es uno de nuestros grandes legados. Y así, obviamente, nuestro feminismo cumple una etapa muy importante en los años 20. Hay una gran insurgencia con movimientos vastos femeninos que van justamente a dar dos consecuencias. La reforma en 1926 del Código Civil, la primera gran reforma, una reforma que obviamente no llegó sino a completarse en el año 68 con evidentemente las características que ha tenido la autonomía económica femenina, por así decirlo, y luego, digo, esos feminismos dieron lugar al cuadro situacional de 1932, en que ha habido una habilitación. Ya había varios proyectos de reforma, los socialistas siempre mantuvieron a plenitud la idea de resolver la cuestión del sufragio femenino, y grandes líderes como Alicia Moró, por supuesto, no hace casi falta nombrarla, pero es fundamental en esta saga. Las feministas más volcadas a la cuestión del sufragio son obviamente Alicia Moró, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Deleviane, porque tenían grupos propios, no porque no hubiera otras, pero eran consolidadoras de núcleos muy importantes. Alicia, por ejemplo, no le bastó el Partido Socialista, hizo su propia saga, engendró un grupo específico para apoyar el sufragio. Es cierto que Alicia siempre tuvo problemas con el partido. Alicia fue reconocida a regañadientes. Y me ha dicho Elena Chalidi, que lo sabe seguramente, de buena memoria, yo tenía una gran una gran parte de mi familia, mi tía Leonilda, que fue una gran luchadora socialista. Ella no me lo contó porque no me lo hubiera respondido así, y además yo era chica cuando ella murió, pero la pude tratar mucho. Elena me ha contado que cuando Juan B. Justo, ese gran, extraordinaria figura del socialismo argentino, anunció su casamiento con Alicia Moró, dijeron varios, con esa mujer. Bueno, así fue. Y era una figura que por otra parte había tenido un vínculo sentimental con Enrique del Valle y Berrucea, era público y notorio. Enrique estaba casado, bueno, también figuras extraordinarias en la vida pública e inclusive fragorosos combatientes por los derechos de las mujeres pueden tener algunas limitaciones. Lo cierto es que Enrique murió dramáticamente, y dramáticamente digo porque seguramente fue por un cáncer en faringe o en un momento también dramático, cuando ustedes saben que la Cámara vota el desafuero de Enrique para aplicar la ley de defensa social, nada menos, y muere ahí. Pero Alicia entonces ahí en los 21, 22, se casa con Juan Vegeto. Nunca sabremos bien cuándo fue esa fecha. Les puedo asegurar que me he debatido con archivos, con fuentes, y es un misterio. Y una vez dijimos con Asunción Labrín, para nosotras que nunca se casaron. A pesar de que también Elena me contó que se dijo lo siguiente:
nos vamos a Montevideo a casar. Pero yo he aquí que he trabajado los registros civiles de las 6 principales secciones de Montevideo. Y tengo 1000 parejas matrimoniadas del presidente de Argentina. Su nombre no lo voy a decir porque además como historiadora he jurado que jamás divulgaré esas cuestiones. Y lo digo en serio. Y no la encontré. Por supuesto que tal vez si lo hubiera encontrado me la callaría, pero no las he encontrado y estaban ahí seguramente en el centro de Montevideo, porque el otro es más raro, ahí se concentra la hotelería, etcétera, etcétera. Bien, tenemos entonces en 1932 una situación notable, voto favorable de la Cámara de Diputados a 2 cuestiones: al sufragio femenino y al divorcio vincular. Pero nunca perdieron el estado parlamentario en el Senado, a pesar de que Alfredo Palacio fue un fervoroso buscador del tratamiento de la ley. Y así llegamos al interreño de los años 30, que es un interreño muy particular. Yo he sostenido la conjetura, la hipótesis, que son unos años en que el feminismo no es que retroceda en la cuestión del derecho al sufragio, pero sí lo que ocurre es que está todo el feminismo articulado con nociones progresistas, antitotalitarias, contra cualquier esquema reaccionario de pensamiento, está completamente focalizado en resistir el totalitarismo que avanza en el mundo. La lucha antifascista lleva a nuestras mujeres feministas a volcar su ayuda para, inclusive, la recepción de los refugiados españoles. Y entonces hay una conmovedora saga de Berrondo, de María Luisa Berrondo, que todavía le debemos una tesis doctoral. Yo ya estoy muy vieja y no voy a incursionar en la tesis porque estamos muy graduadas ya, pero siempre he dicho, María Luisa, es excepcional la lucha contra el fascismo, contra la Guerra Civil Española, por supuesto, su devoción a la causa de la republicana, y que efectivamente termina, como ustedes ya saben, y organizó María Luisa, además de, fuera de ella existía la famosa, el famoso, no es el Frente de la Victoria, pero es exacto, la Junta de la Victoria, muchas gracias Nelly, que se extendió por todo el país y que tenía muchísimas feministas. Bien, después nos precipitamos, tenemos el año 47, el sufragio femenino, que provino, desde luego, todos los partidos que confrontaron. En el 46 habían prometido el sufragio, casi todos, hasta donde se sabe. Y luego, bueno, la idea de que podría venir un decreto, que fue muy resistida por los socialistas, pero no era así, no tenemos tampoco evidencia de que Perón sacara esto por decreto, además todo el mundo estaba de acuerdo. Evita pide estar presente, vuelve de Europa y pide estar presente en las sesiones que llevan a la consagración en septiembre de 1947. Y uno de sus más bellos discursos, creo, es el que produce desde el balcón, cuando dice el laurel de la victoria, etc. Y ahí hay un momento en que hay una cierta reflexión de Evita sobre las antecesoras. Es cierto que pocos se acordaron, algunos sí, en los discursos de la Cámara, las antecesoras extraordinarias, Alicia, Elvira, Julieta. Pero tampoco hubo oposición de las socialistas al voto, eso no está constatado. Yo he investigado esa cuestión, al contrario, las feministas socialistas lo que hicieron fue crear una especie de comité ad hoc para que las mujeres pudieran votar bien. Pero votar bien era votar contra Perón, ya sabemos. Salió muy mal, pero no era que se opusieran al voto. Luego las cosas se han hecho particulares en nuestro país durante los años 60, las que éramos jóvenes entonces, jovencísimas entonces. Teníamos la urgencia de la gran transformación social, la revolución social en nuestro país, y el feminismo no nos cabía, era por añadidura. En la hora de la mayor equidad vendría eso. Eso no nos privaba de ser muchachas muy cocoritas, y de tener principios. Me acuerdo, cuando yo era joven, la cuestión por el aborto me era inmanente, por así decir, era una cuestión sobre la que no había cómo discutir. Yo fui una aventajada total porque me pude ir de este país por 8 años
Y luego viene la recuperación, que se la debemos en gran medida a ese bastión que se llaman las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Por las dudas, tengamos poca idea de lo que significa el mujerío en la historia. El mujerío en la historia es fundamental. El mujerío en la historia marca los niveles de crisis de una sociedad. También me he referido a eso en un trabajo reciente. La profundidad de una crisis, en verdad, se mide por el mujerío en el ágora. Cuando hay mujeres en el ágora, ahí estamos frente a la profundidad de una crisis. Yo diría, es una repetición profana, porque no es la misma. Digo, profanamos un poco lo que sería el canon Antígona, en el sentido de lucha contra el Estado apenas, ¿no? Pero es esa figura, y por la recuperación del cuerpo, ¿eh? En realidad hay ahí algo mucho más espeso que eso, como lo ha marcado Judith Butler. La espesura de Antígona no es sola esa cuestión de ofender al patriarcado, ofender canónicamente la sexualidad que marca el patriarcado, porque ella está enamorada de su hermano, hay una relación incestuosa. Y me parece que el gran texto de Judith Butler, El grito de Antígona, es en este punto notable. Bueno, finalmente llegamos a los feminismos contemporáneos, los de nuestros días. Nuestros feminismos además se privaron de algunas escenas que fueron muy conmovedoras para los feminismos latinoamericanos. En los años 80, 90, la discusión sobre los recursos, sí, una cierta, yo diría, absorción de los liderazgos femeninos de América Latina en orden a disposiciones o organismos internacionales y demás, etcétera, cosa que yo jamás he tenido siquiera la pequeña estatura de criticar, porque ha habido figuras notables de América Latina trabajando en organismos internacionales. Eso llevó a la famosa cuestión de las que eran orgánicas, las que eran inorgánicas, las institucionales, las institucionales. La verdad que nuestros feminismos no tuvieron mucho que ver con esas luchas, felizmente. Podemos tener otros ataques, pero no ese. Yo creo que una de las cuestiones que sí ha ocurrido de manera muy fuerte es, por un lado, que el feminismo, a través de los estudios específicos, etcétera, etcétera, los análisis de género, llegó del suburbio al centro, a la academia. Porque hubo agencia feminista en este país, se pudo llegar a la academia. Los feminismos en este país han conseguido todas las leyes notables que tenemos desde la reapertura democrática. Ha sido la agencia de las feministas. Ha habido la reforma del 94, incluyó lo que incluyó porque había feministas constituyentes. En todos los lugares donde ha habido feministas ha habido cambios, y evidentemente la ley de cupo, que fue tan criticada acerca de si resolvía los problemas del feminismo, la verdad es que la consagración de leyes, las que ha marcado Diana especialmente, se han obtenido por la mayor presencia de mujeres en los dos lugares, en diputados y en senadores. Me dirán por qué. Bueno, hay unas sensibilidades diferentes, hay unos modos diferentes de ver, ningún esencialismo, nada de eso, y entonces esos ayornamientos llegan. Es cierto que lo hemos conseguido también por las nuevas sensibilidades, y las nuevas sensibilidades de los varones. ¿Por qué proceden como nuevas sensibilidades? Porque ha habido agencia feminista. A ver. Entonces, todo nuestro agradecimiento a las agencias feministas prácticas. Y por último, decirles que hay algo que ha ocurrido. Además de la gran reforma legal que tenemos, nuestro país es probablemente en América Latina el que más reforma legal tiene. Además, tenemos la ventaja de que por encima de la Constitución están las convenciones. Tenemos esa ventaja notable. Finalmente, decirles que el feminismo, por suerte, se ha derramado. Graciela de Marco mostró muy bien que tenemos feminismos populares. Creo que lo que se agotó cuando nos preguntan si hay posfeminismo, yo digo el feminismo goza de buena salud, transformado. Está muy transformado. Hay mujeres que todavía no se animan a decir que son feministas, pero eso no nos importa en cuanto tengan idea de su sometimiento. Si tienen idea de cuánto están sometidas,
ahí brilla alto el depósito fundamental, el gran reservorio histórico de la saga feminista. Y decirles que la verdad es que lo que ha procedido fuertemente es un derrame del feminismo que ha salido de las capillas, si ustedes quieren, para grupos más amplios. Y eso es el gran triunfo del feminismo. Muchísimas gracias.